hemos descubierto que con la marca personal vendemos mucho más que con la compañía. Las 1000 cuentas con más usuarios o con más seguidores en Instagram son 900 personas y 100 empresas. Se vende mucho más desde la persona que desde la empresa. Este año estamos trabajando mucho en darle visión y trabajar más la parte de estrategia de las compañías para poder aportar más valor ahí, porque puedes utilizar mucha tecnología, pero si no tienes rumbo, no tienes dirección, no sabes tu meta, realmente no hay ninguna tecnología que valga. Hace 20 años todas las industrias maduras hacen el débito recurrente con sus clientes. En España, en Europa, en Estados Unidos no existe un gimnasio que haya una membresía que no sea recurrente en una forma de pago automatizada, porque baja la rotación un 30%. Entonces, si el cliente tiene que hacer un esfuerzo, imaginaos Netflix, si tiene que ir a pagar un kiosco cada mes, ¿cuántos clientes se darían de baja en Netflix? La gente piensa que Starbucks es un sitio donde tomas café. Y el fundador de Starbucks habla del tercer lugar en el espacio de la vida de la gente. Cuando piensa un poco más allá, la industria del fitness puede ser mucho más poderosa de lo que nos creemos, ¿no? ¿Por qué nos planteamos ser el tercer lugar en la vida de las personas, ¿no? Que esté tu trabajo, tu casa y el gimnasio. Con esa acción hemos aumentado un 300% la facturación del gimnasio. Estamos pensando en el producto de actividad física y hay que dejar de mirarnos a nosotros, si tenemos mejor maquinaria o no, y empezar a mirar al cliente. Ese momento donde me senté en la mesa con alguien que había puesto como 6 millones de dólares y le dije, o te vas o me voy, fue un momento crítico. Llegó un momento donde dijimos, mira, o nos vamos o quedáis con la compañía. O sea, no vamos a seguir trabajando donde no podemos tener decisión estratégica, donde no podemos sentirnos que estamos haciendo algo que tiene impacto, que no está alineado con nuestra visión. Bueno, Rafa, ¿cómo estamos? Muchas gracias por este espacio. Teníamos muchas ganas de poder tener esta conversación. Nos encanta tu perfil. Hace varios años nosotros hace mucho que venimos a Mercado Fitness. En los últimos años, obviamente, venimos siguiendo tus charlas, tu contenido y nos encanta, bueno, nada, como CEO de Training Gym tenemos toda esta ilusión de poder conversar cómo fuiste construyendo desde lo que es la innovación hasta la parte humana y la estructura y la cultura que buscas generar en la empresa. Así que, bueno, nada, con Maru estamos súper felices de poder tener esta conversación y agradecidos de que nos des este espacio. Nada, agradecido yo, que también os sigo y creo que estáis haciendo un buen trabajo, así que cumplimos ese propósito, ¿no? Que al final lleva la actividad física a la sociedad, que tiene un impacto bestial y creo que juntos somos más fuertes, así que todo lo que podamos compartir. Mi madre siempre decía una frase que si aprendiste algo y no lo compartes es que no aprendiste nada, así que encantado de participar en este tipo de formato y poder aportar lo que buenamente podamos. Y desde ese lugar de tu madre, pero ahora desde vos, me gustaría que arrancáramos, que nos cuentes en realidad qué es lo que trae el Rafa ahora a Mercado Fitness o para aportar, si bien vamos a hablar mucho de tecnología, de lo que es innovación, pero creo que algo que nos ha quedado de por ahí tus conferencias es esa capacidad que tenés para generar una chispa de frescura o de cosas nuevas. ¿Qué trae el Rafa este año, 2025, acá a Argentina? Bueno, el Rafa es la cara visible de un equipo enorme y que agradezco cada día y que valoro y que aprendo de ellos, que es toda la compañía de Training Gym. Yo soy solo una parte que le da visibilidad, pero hay un trabajo de un equipo bestial. Y fíjate que este año estamos apostando mucho por como volver para atrás, para replantear mejor estratégicamente cómo definir las tecnologías, porque nos damos cuenta de que las compañías, y sobre todo en nuestra industria, trabajan mucho en las tendencias, moda, en cuanto a tecnología, pero no hay una visión clara hacia dónde, por qué, para qué. Y eso hace que utilicen la tecnología, pero no se instale bien, no aporte valor a los clientes, no sume al negocio. Y creo que este año estamos trabajando mucho en darle visión y trabajar más la parte de estrategia de las compañías para poder aportar más valor ahí, porque puedes utilizar mucha tecnología, pero si no tienes rumbo, no tienes dirección, no sabes tu meta, realmente no hay ninguna tecnología que valga. Entonces, por un lado hemos trabajado la parte de mentoría, de formación en la empresa, sobre todo en los negocios fitness y gimnasios, y por otro lado estamos trabajando un aspecto más social, o sea, estamos viendo cómo uno de los grandes descubrimientos de los 40 millones de usuarios que tenemos en nuestra tecnología ha sido detectar que esto ya era obvio, que los gimnasios son un sitio social, que la gente va a conectar, a compartir con los demás,
Pero nos dimos cuenta que un gimnasio, y todo el mundo está buscando la fórmula secreta de la rotación, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para que los usuarios roten menos, ¿no? Nos dimos cuenta que cuando un usuario conecta con otro usuario en un gimnasio, su vida media se multiplica por 6. O sea, pasa de estar 6 meses de media en nuestra base de datos a estar 36 meses pagando el gimnasio. Y eso es súper relevante para la industria y para los negocios fitness. Entonces, estamos trabajando en conectar mucho más los usuarios, sobre todo las generaciones más jóvenes, que cada uno va con su auricular y no habla nadie con nadie, en que conecten mucho más desde el punto de vista digital en un ambiente seguro, ¿no? Como en un gimnasio donde comparten un estilo de vida y donde puedes conectar con gente que tiene visión compartida de la vida, ¿no? Es loco porque por un lado la tecnología es la que nos desociabiliza y por otro lado es la tecnología la que nos puede potenciar y poder generar esto que como objetivo que mencionabas que uno como gimnasio tiene que buscar. ¿Cómo ustedes desde la innovación trabajan estratégicamente para poder apalancar la tecnología, o sea, que la tecnología nos apalanque y no nos perjudique? Nosotros siempre hacemos innovación con 3 grandes áreas. Una es, bueno, innovación o desarrollo, o sea, lo que tratamos es de entender por qué el cliente, por qué los gimnasios y los usuarios de los gimnasios deciden hacer actividad física o por qué deciden contratar tecnología. O sea, entender muy bien el criterio de éxito para ellos, entenderlo. O sea, por qué ganamos negocio en nuestra empresa y por qué deciden trabajar con nosotros. Otro es por qué los gimnasios no nos contratan o entendemos por qué los gimnasios no están utilizando una tecnología y qué desgaste hay. O sea, al final nos ponemos mucho en los pies del usuario de un centro deportivo y entendemos las fricciones que hay, ¿no? Y por qué no compra, o por qué no se queda más tiempo, o por qué el usuario se da de baja. Y entendemos mucho los motivos por los que los usuarios no, se dan de baja y también por qué no nos contratan, ¿no? Como solución tecnológica para aportar valor a un gimnasio. Y luego siempre hay tendencia en los mercados. Nosotros intentamos pensar mucho fuera de la caja. O sea, intentamos no compararnos o no mirar mucho dentro de la industria del fitness y sí en otras industrias que están traccionando más, que son más disruptivas para llevarlo al fitness, ¿no? Entonces, estamos siempre como investigando en otras áreas, conectándonos mucho. De hecho, mi perfil es más fuera de la industria, con más startups, con más empresas que están pues generando un poco más de disrupción y a veces eso nos penaliza. O sea, nosotros hace 15 años hicimos un algoritmo de IA de entrenamiento que hacía ya el entrenamiento de forma automatizada y dándole feedback mejoraba el entreno, ¿no? Y te hacía un programa automatizado. Eso fue nuestro nacimiento. Y hoy en día está la gente loca con la IA. Y pasó lo mismo que hace 15 años. Y era que los entrenadores pensaban que le íbamos a quitar el trabajo. Entonces, digamos que a veces también hay que volver un poco atrás y al ritmo que la industria marca, porque si no te conviertes en alguien que rompe y genera disrupción, pero que no tiene cierta atracción. Entonces, a veces hay que ir un poco más lento para poder conectar con la industria. Y desde ese lugar, si bien la tecnología no pasa a ser el foco de innovación, ¿cuál es esa revolución o esa innovación que no es la tecnología? ¿Cuál crees? Es que no hay una revolución. O sea, la revolución es entender cómo les podemos aportar valor a los dueños de gimnasios, que son perfiles habitualmente que vienen de hacer deporte, que les gusta entrenar, que se convierten en emprendedores, que van teniendo éxito y de repente tienen un negocio grande que no tienen habilidades para gestionar desde un punto de vista de cultura de empresa, desde un punto de vista de KPI para mejorar sus indicadores, desde un punto de vista financiero, cómo me financio para apalancarme en montar más gimnasios, desde un punto de vista de ciertas creencias limitantes que hay en la industria que no nos permiten pensar en grande. Entonces, a veces el producto hace todo lo que necesita, pero no le dan la importancia y la relevancia que tiene. Entonces, a veces hay que frenar un poco y darle rumbo y hacer una labor más didáctica para que podamos aportar valor de verdad. Entonces, no solo innovación, que seguimos haciendo innovación. Por ejemplo, hace 2 años cuando fuimos a Visa y les dijimos, oye, queremos
ser la plataforma más grande de Latinoamérica de pago recurrente en la industria, o sea, una Stripe que factura miles de millones. Y queremos construir eso con una compañía de 30 programadores. Nos dice, estáis chalados, o sea, queréis hacer un mercado pago con 30 programadores. Y al final lo hemos conseguido, y eso, por ejemplo, es una de las innovaciones que tenemos este año, pero yo no lo considero una innovación. O sea, hace 20 años todas las industrias maduras hacen el débito recurrente con sus clientes. En España, en Europa, en Estados Unidos, no existe un gimnasio que haya una membresía que no sea recurrente en una forma de pago automatizada, porque baja la rotación un 30%. Entonces, si el cliente tiene que hacer un esfuerzo, imaginaos Netflix, si tiene que ir a pagar un kiosco cada mes, ¿cuántos clientes se darían de baja en Netflix cada mes, ¿no? O sea, sería un bestial. Entonces, son innovaciones o no, pero para mí no es una innovación eso, es algo básico y esencial, ¿no? Pero tengo que concienciar a la gente de que si hace una cuenta y ve lo que paga en el gimnasio ENA declarando con impuestos versus lo que pierde si el cliente te paga cuando él quiere sin un método de pago automatizado, tu negocio es más rentable. Pero hay que hacer didáctica, volver para atrás y enseñarle los números a un dueño de gimnasio diciendo que en B no va a ganar más dinero que haciendo las cosas bien y automatizando ciertas cosas que permite mejorar tus indicadores. Entonces, muchas veces hay tecnología, hay innovación, pero no hay visión y tenemos que trabajar en eso. Mencionabas, y creo que vamos a coincidir, de que tal vez la industria del fitness o del bienestar, como la queramos llamar, tal vez está un poco más atrasada que otras industrias, y mencionaste que te gusta inspirarte y ver y consumir otras industrias para poder aplicar a esta. ¿Cuáles son esas industrias que más te llaman la atención, que te inspiran, que te dan cosas para poder atraer para este lado? Dentro de la tecnología hay tecnología, pero hay tecnología que resuelve un caso de uso, que resuelve un problema de un usuario, ¿no? Hay muchas industrias que son muy disruptivas, pero os pongo el caso de uso de, yo qué sé, de un restaurante. O sea, cómo han conseguido los restaurantes ya que la oferta de reserva de mesa, que todo el proceso del check-in o ciertas cosas que antes eran muy manuales sean más automatizadas. Me gusta mucho, por ejemplo, en Madrid. Para mí ha sido relevante vivir desde unos inversores que son amigos, cómo el entretenimiento en Madrid ha cambiado por completo. Antes un restaurante top te gastaba $100 y en una mesa, en un comensal, y ahora se gastan 300. ¿Y qué han hecho? O sea, pues han metido entretenimiento dentro de los restaurantes. Había una hora muerta, que era la hora entre el boliche y el restaurante, que no sabía la gente muy bien qué hacer, ¿no? Y han metido show dentro de los restaurantes. No es una tecnología ni una innovación, es entender que el usuario no tiene hay un espacio donde no sabe muy bien qué hacer y resolver eso de la mejor forma posible, ¿no? Y con tecnología se puede acercar, se puede difundir, se puede utilizar herramientas para darle más difusión, se pueden medir incluso ciertas cosas como los KPI de forma más rápida. El tema es qué queremos resolver con la tecnología y por qué y cómo lo vamos a medir y cómo vamos a hacer iteraciones para entregar más valor en el menor tiempo posible. ¿Crees que los gimnasios con pequeñas acciones podemos incrementar significativamente la facturación, al igual que lo mencionabas con los restaurantes? O sea, ¿hay mucha oportunidad ahí? Sí, hay mucha oportunidad. O sea, yo creo que yo siempre hablo de la visión de Starbucks, que habla de que, o sea, la gente piensa que Starbucks es un sitio donde tomas café. Uh-huh. Y el fundador de Starbucks habla del tercer lugar en el espacio de la vida de la gente. O sea, uh-huh, cuando piensa un poco más allá, la industria del fitness puede ser mucho más poderosa de lo que nos creemos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos planteamos ser el tercer lugar en la vida de las personas, ¿no? Que esté tu trabajo, tu casa y el gimnasio. Y pensando así, tu visión cambia por completo de qué puede aportar a un cliente. Teníamos un caso que nos hablaba de una clienta que nos hablaba de una piscina física donde no tenía más tiempo, no podía mejorar su rentabilidad, pero no daba más espacio para dar más clases con niños y de natación y de aprender a nadar. Y dijimos, bueno, ¿y quién compra esto? ¿Quién es tu cliente? Pues el papá. ¿Y qué problemas tiene el papá? Pues descubrimos que el papá lo que no tiene es tiempo. Entonces, vamos a resolver problemas del papá. Y si al niño, en vez de llevarlo a inglés, a refuerzo de matemáticas, le damos la
le damos las clases de matemáticas en la piscina, en un espacio que vamos a hacer para hacer refuerzo de materia. Estamos resolviendo el problema del papá, que es el que compra. Y si además le hacemos un cowork a papá, donde puede trabajar y tener un espacio donde resuelva, que no tenga que ir con el niño a un sitio a otro y pierda tanto tiempo en la ciudad de alta densidad. Y con esa acción hemos aumentado, haciendo esas dos acciones, un 300% la facturación del gimnasio. O sea, estamos pensando en el producto de actividad física y hay que dejar de mirarnos a nosotros, si tienes mejor maquinaria o no, que si tienes... y empezar a mirar al cliente. Y empezar a resolver problemas del cliente. ¿A quién apuntas? ¿Cuál es tu buyer persona? ¿Cuál es tu perfil de cliente ideal? ¿Qué problemas tiene? ¿Cómo los podemos resolver? Y ahí es donde está la innovación. Pero muchas veces estamos todo el tiempo pensando en el entrenamiento. ¿Por qué no mezclamos la industria del fitness con el entretenimiento y la gente se lo puede pasar bien en un gimnasio? Y poner un DJ y darle una copa de champán si queremos después de una clase. O sea, al final queremos que la gente haga actividad física, pero cómo lo proponemos puede ser muy diferente para que tengamos más tracción. Porque ya sabemos que haciendo entrenamiento llegamos a un 6%, un 5% de la sociedad. ¿Por qué no hacemos propuestas diferentes y empezamos a mirar el fitness desde otro ángulo? Ya sea antirrejuvenecimiento o una propuesta más enfocada en diversión, una propuesta más enfocada en coworking y en el gimnasio o lo que sea, pero empecemos a mirar el fitness desde otros ámbitos, porque si seguimos haciendo lo mismo vamos a conseguir lo mismo. 100% coincido, y llevándolo un poco más profundo, sacando la mirada un poco del cliente y llevando al desafío del emprendedor, que ahora, como contabas, lo estás viviendo y que ves el mayor problema es la falta de visión. ¿De dónde crees que viene ese problema de falta de visión? ¿Es por una cuestión de que estamos superados en la parte operativa como emprendedores o una cuestión cultural de la industria? Se juntan muchos factores. Yo creo que hay mercados donde hay tanta poca competencia o está un mercado tan inmaduro que les va bien, entre comillas, ¿no? Podría ir siempre mejor. Y están cómodos. A mí me decía el presidente de GoFit, que es la cadena de gimnasio de España con más usuarios, o era, ya han crecido unas cuantas más. Decía, el problema es nuestro EBITDA, que nos va bien. O sea, nos va bien con nuestros resultados financieros, tenemos ganancias y eso no nos permite crecer más. O sea, no estamos preocupados porque ya nos va de puta madre, ¿no? Creo que esa falta de visión se va mejorando a medida que la industria va siendo más profesional, entran fondos de inversión, entran operadores como Smartfit que te abren frente y tienes que empezar a pensar cómo puedes competir con ellos, cómo puedes hacer una propuesta de valor más poderosa enfocándote quizá en un nicho. A medida que la industria se hace más profesional, la innovación, la visión se agudiza porque no te queda otra, ¿no? Entonces creo que en Latinoamérica todavía les va bien a muchos clubes porque hay poca competencia y la tendencia de la gente joven hacia la actividad física y va bien. Y también yo creo que la gente que monta emprendimientos, hablábamos con eso de Guille, ¿no? O sea, el estudio de mercado, la radiografía del fitness habla de que el 95% de los gimnasios son 400 metros, local a puerta de calle de una avenida, de barrio, con 3 empleados, prácticamente autoempleo, y la operativa de eso no te permite levantar la vista, ¿no? Y estás viendo el árbol y no estás viendo el bosque, ¿no? Quizás cuando te sales de la parte operativa te permite pues, aprender de otra industria, empezar a pensar de manera estratégica y resolver problemas que te permiten escalar el negocio, pero la parte operativa también te limita mucho, ¿no? Y también la formación. La mayoría de los emprendedores de estos gimnasios que son de 400 metros son profesionales del fitness que sienten que haciendo mejor entrenamiento van a traer más clientes. Y no es así. Tú puedes tener el mejor producto del mundo o el mejor gimnasio del mundo con las mejores clases del mundo, pero si nadie lo conoce, tu negocio no va a escalar, ¿no? Entonces hay mucha oportunidad de mejorar. Me gustaría hacer un viaje al pasado y poder conocer cómo fue que decidiste entrar o querer crear una compañía que innovara dentro del fitness y también que resolviera ciertos dolores que generalmente con los que conviven los gimnasios o la gente que convive en esta industria. Yo creo que viene desde mi nacimiento. Yo nací en un pueblo súper pequeño de Granada, de 10.000 habitantes, donde mi madre era una pasional de las cosas naturales. O sea, se fue a Barcelona, mis padres eran súper humildes y tuvieron que salir de Andalucía a Barcelona a trabajar.
Y cuando volvieron, mi madre se relacionó con gente que le gustaba mucho las cosas naturistas, o sea, la agricultura ecológica, era vegana hace 40 años, ya comía productos naturales, hacía acupuntura, kinesiología, o sea, era una fan de todo este tipo de cosas. Y volvió y en nuestra casa montó un herbolario y vendía hierba en un pueblo de 10.000 habitantes, o sea, hierbas naturales. La gente decía, estás chalá, ¿no? O sea, esto va a comprar nadie, ¿no? Hoy mi pueblo tiene 10.000 habitantes y hay 8 herbolarios, o sea, es increíble. Hay una cultura de las cosas naturales bestial. Y esa pasión de mi madre por hacer algo que te guste fue una de las cosas que me motivó a realmente dedicarme al fitness, porque yo desde que nací era muy mal estudiante, todavía sigo siendo malo, me echaron del cole pronto, y gracias al deporte canalicé esa energía o ese TDAH que tengo en algo bonito, que fue entrenar, hacer deporte y la cultura del esfuerzo Hacías deporte de élite, ¿no es cierto? Sí, ¿Eras élite en qué deporte? Hacía, encima, hacía caminata, marcha atlética, o sea, el deporte Joder. más raro de la historia. Tuve Pero la, qué duro. sí, tuve la suerte bueno, la suerte, no sé, quizás si hubiese tenido a Messi, pues hubiese sido futbolista, pero en mi pueblo hubo un campeón olímpico de marcha y claro, todos los niños queríamos ser como ese hombre. Y el deporte me ayudó a aprender siempre, o sea, porque cuando tú eres un deportista de deportes individuales no le puedes echar la culpa a un tercero. O sea, si pierdes, tú mismo te dices a ti, bueno, pues voy a tener que entrenar más para mejorar, no le puedo echar la culpa a nadie, ¿no? O sea, si le echas la culpa a nadie. Y eso me permitió como ser muy exigente y en vez de delegar la responsabilidad a los demás, en las cosas que me ocurren, tomar acción y poderlas hacer, ¿no? ¿Crees que eso se traspola directamente a tu negocio? Claro, o sea, al final tú puedes estar continuamente echando la culpa a que el Murphy está abierto y que tiene fondos de inversión, o puedes decir, en Murphy hablo de Murphy porque en Latinoamérica es más conocido, Sí, sí. O puedes decir, hostia, pues quizás tengo que buscar un fondo yo y ponerme las pilas y operar, o quizás tengo que entender que ahora mi propuesta no es la del precio y tengo que dar más valor, o sea, trabajar en lo que uno puede accionar, o sea, no en lo que no puede accionar. Y en este compromiso que vos tenés hacia tu negocio y que mencionás que es súper importante la responsabilidad y cómo te lo tomás con seriedad, ¿cómo haces para traspolarlo a tu equipo? Vos hablas mucho de que tu equipo es lo que te impulsa y por ahí es lo más importante dentro de una estructura, en lo cual coincidimos, pero por ahí es muy difícil transmitir eso o que las personas que son parte de tu comunidad lo vivan de la misma manera. ¿Cómo haces para transmitirlo y que se traspole también a la cultura de la misma empresa? Lo primero es fichar talento que esté alineado con tus valores. Normalmente las compañías en los procesos de selección tardan muy poco en incorporarlo y la gente no está alineada con la posición, con los objetivos, con los valores de la compañía. Entonces hacemos un proceso de selección de personal, de tiempo, de diferentes pruebas para alinear que eso que queremos en esa persona realmente sea lo que fichamos, ¿no? Hacemos todo un proceso de selección con diferentes pruebas para no cagarla tanto en la gente que fichamos. Segundo, el onboarding. Nosotros tenemos un concepto que es el time to value y es cómo entregamos mucho valor en poco tiempo para que la gente se sienta productiva y esté alineado. Y también nos permite identificar si no está alineado con nuestros valores. Y creo que el ejemplo, ¿no? O sea, dando ejemplo, la gente sabe si está en el lugar adecuado o no. Cuando fichamos gente que no cumple o no comparte nuestros valores, ellos mismos se van muchas veces porque no están en el lugar indicado y nosotros le invitamos también a, oye, aquí no vas a ser feliz, te vamos a exigir, pero eso va a permitir que crezcas como persona y como profesional. Entonces, mucha gente sale porque no está en el entorno que realmente le permite crecer, ¿no? Y yo soy como CEO una persona que lo que intenta hacer es meter llama a la hoguera, o sea, eh, meter gente que rompe un poco las dinámicas para que la gente salga de la zona de confort, siempre desde el amor, desde el respeto, pero soy un tipo que es disruptivo en ese sentido y hace que la gente valore que está en una compañía que está continuamente cagándola, aprendiendo y creciendo, ¿no? Y esa es un poco la parte del proceso, o sea, mucho talento con un proceso de selección bien hecho,
con un buen onboarding y con una cultura donde el ejemplo sea algo a tener en cuenta. Tengo 2 preguntas para hacerte, Rafa. La primera, ¿cuántos colaboradores tenés actualmente en la estructura? Como 70 personas ahora. Y a partir de eso, primero, ¿qué es lo que es para vos, qué representa tener un equipo de alto impacto? ¿Y cómo haces para escalar y mantener un equipo de alto impacto en ese volumen de personas que tenés, que ya es un número significativo? Identificas personas que tengan la misma pasión que tú. O sea, porque cuando tienes pasión por lo que haces, los momentos de tensión, de incertidumbre, se viven de otra forma. O sea, entonces, si encontramos gente con pasión, no es lo mismo encontrar un programador que no le gusta el fitness o que no le gusta el deporte o que no le gusta el impacto y no entiende el impacto que tiene el deporte en la sociedad, a tener un programador que entrena, que le gusta, que cuando ve a la gente siente el producto y el impacto que está teniendo en su producto. Eso es relevante. O sea, creo que buscar gente que comparta esa visión y tal hace que haya mucha menos rotación y más compromiso. Pero luego muchas herramientas, ¿no? O sea, nosotros trabajamos mucho la parte del salario no emocional, que, oye, ¿cómo recompensamos a la gente para que se quede y esté feliz? Y trabajamos mucho la recompensa en público. Entonces, siempre tenemos un sistema que da tacos, que está alineado con los valores de la compañía y todas las semanas todos los empleados dan tacos a otros compañeros que han hecho algo especialmente. ¿Qué sería tacos? Tacos es como un premio, ¿no? Es como un premio en Slack, que es la aplicación que utilizamos para comunicarnos en toda la compañía, porque otra de las dificultades es que tenemos gente en 10 países que no se ve nunca y que no se ha conocido nunca, excepto por videollamada. Entonces, ese sistema hace que la gente reconozca en público algo que ha hecho bien un compañero suyo relacionado con los valores de la compañía. Entonces, ¿qué pasa? Que continuamente se están alimentando acciones que están alineadas con los valores de la empresa. Pero hay 1000 cosas más. O sea, tenemos un montón de acciones, entre ellas la formación. Nosotros formamos en ser mejores buenas personas. No hacemos formaciones del área técnica. O sea, no formamos al programador a picar mejor código. Eso ya está intrínseco en lo que estamos buscando. Hacemos formaciones para que la gente sepa tener más empatía, sepa gestionar sus emociones cuando tiene un problema, sepa comunicarse mejor, sepa trabajar en equipo y entender cómo es una cultura de trabajar en equipo. O sea, apostamos más por ir al origen de las personas y eso queda para siempre y también nos hace sentir orgullosos. Intentamos dejar huella, ¿no? Otra de las frases de mi madre era: intenta dejar a alguien mejor que lo conociste, ¿no? Y eso es lo que trabajamos. Muchas veces se consigue de manera altamente eficiente y otras veces no tanto, pero intentamos hacerlo siempre. Y el impacto o el equipo de alto impacto es una palabra que al final se resume en que la gente venga cada día con la motivación y con el sentimiento de pertenecer a algo que está trabajando por algo grande, ¿no? Entonces, cuando comparte ese propósito desde la verdad, desde lo genuino, desde el ejemplo, pues la gente se compromete más. Y me sorprende el hecho de que tengas personas de 10 países distintos en un mismo equipo. ¿Cómo haces para lograr una comunidad que más allá de generar resultados tenga una buena dinámica en la diaria y respondan a lo que necesitan como estructura? Al final tenemos muchos KPI, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de la compañía hay una encuesta 360 donde el empleado se autoevalúa en base a los KPIs que medimos, de valores o de resultados. El manager lo evalúa y el empleado evalúa al manager. De manera que tenemos como un feedback 360 que nos permite identificar qué áreas de oportunidad hay para ese empleado y le damos feedback continuo. O sea, estamos todo el tiempo y obligamos a hacer esas reuniones one-to-one para estar continuamente mejorando eso, ¿no? Generamos muchas dinámicas, aunque sea un café en la mañana virtual entre equipos, para que se conozcan, compartan, incluso las forzamos, ¿no? Porque siempre las compañías tienen silos de información, departamentos que tienen un objetivo y no se relacionan entre ellos o no conocen lo que está haciendo el compañero de al lado. Forzamos mucho dinámicas
de compartir un café online con diferentes áreas y se compartan y entiendan mejor cómo la suma de todo es lo que hace que tengamos éxito y no el área independiente, ¿no? De cada una de ellas. Y luego, durante muchos años no ha sido más fácil, ahora es más difícil porque estamos en muchos países. Hemos hecho muchas jornadas de convivencia donde disfrutamos mucho y nos lo pasamos increíble y hacemos dinámicas donde comparten, nos vamos de fiesta, nos reímos, trabajamos, nos metemos reuniones donde nos matamos y luego salimos sacando un mejor producto y todo alineado. Y es una... Google hablaba mucho de esto y decía, cuando tú generas una compañía donde no hay miedo a poder opinar o a poder tener como ese puntito extra de libertad para poderla cagar un poco o una dirección que no sea una locura, hace que cambie todo, que la compañía tenga ese espacio de seguridad para que la gente proponga y tenga espacios de crecimiento. ¿Recuerdas algo que para vos en todo este proceso del proyecto haya sido ese momento más desafiante de inflexión en lo que has construido? Sí, siempre hemos tenido momentos desafiantes porque es una compañía y de hecho somos más creativos ahí. Soy un emprendedor que no tenía mucho dinero y hemos tenido fondos de inversión que han ido haciendo ampliaciones de capital y los emprendedores, que éramos 2 fundadores y seguimos siendo los mismos, nos diluimos mucho en el equity de la compañía, en las acciones de la compañía. Y hubo un momento donde ya prácticamente no teníamos acciones de la empresa. Y nuestro perfil es de emprendimiento, no de ser un programador que trabaja para una compañía más grande y que hace ciertos desarrollos que le piden, ¿no? Yo digo que hay 2 perfiles, el performing y el transforming. El transforming es el que quiere transformar las cosas, el performing es el que se siente cómodo haciendo las cosas. Y llegó un momento donde dijimos, mira, o nos vamos o quedáis con la compañía. O sea, no vamos a seguir trabajando donde no podemos tener decisión estratégica, donde no podemos sentirnos que estamos haciendo algo que tiene impacto, que no está alineado con nuestra visión. Ese momento donde me senté en la mesa con alguien que había puesto como 6 millones de dólares y le dije, o te vas o me voy, fue un momento crítico porque luego había que gestionar eso, ¿no? Con un consejo de administración, además con quien te daba la caja para poder operar. O sea, porque la compañía, nosotros somos una compañía, llevamos 15 años operando y hemos tenido un mes de rentabilidad en todos estos 15 años. Siempre hemos dado pérdidas porque estamos siempre innovando y creciendo. Entonces fue un momento crítico. Y dentro de ese momento crítico, cuando te dicen, bueno, bien, pero ahora no te veas caja, echa a tus 30 empleados que tenían este proyecto y los echas a todos y seguimos hasta que busquemos un inversor que quiera comprar mis acciones. Sentarte con todos tus empleados que amas, que sabes que están haciendo un trabajo increíble, que son amigos y que están trabajando por un proyecto en el que tú crees, pero tienes que parar por decisiones estratégicas que no compartes, pues son momentos difíciles. O sea, yo creo que es el momento más difícil de la compañía, cuando tienes que sacar a gente que admiras, que quieres y que sepas que están haciendo algo que puede tener resultados importantes. ¿Siempre tuviste la visión de que la empresa se financiara con justamente inversores y que corriendo la posibilidad de riesgo de empezar a perder acciones de la compañía? Eso siempre me lo dicen y yo siempre digo lo mismo y no cambiaría absolutamente nada. ¿Nunca? O sea, no lo cambiaría. Que meter bien. Inversores obliga a los emprendedores a meterle una marcha o 5 marchas más de velocidad a la empresa. Porque si mete un fondo que al final son personas también, depende del fondo que metas, quién meta en el consejo de administración. Si metes buenas personas, los fondos te hacen crecer muchísimo y te emiten hostias por todos lados donde aprendes muchísimo. Y ese miedo no lo tengo y lo volvería a hacer porque he aprendido mucho. Es cierto que hace que haya tensión, que haya mucho KPI, que haya mucha parte administrativa, pero te dan una visión y una estrategia que tienes que cumplir y entiendes por qué y estás continuamente analizando un presupuesto del año, si hay una desviación en la partida de gastos tal, qué vas a hacer por resolverlo, cómo lo vas a compensar, si no tienes caja, anticiparte en el cash flow. O sea, hay una serie de herramientas que te permiten tener los fondos que aceleran el crecimiento de las compañías. Me dejas hacer una, porque no quiero salirme de esta parte que me parece importante. Creo que esto que comunicás y transmitís
marca una línea, digamos, para los que entendemos, o divisoria entre el emprendedor y el empresario. Entiendo que tu visión, y como lo ves, es porque ya tu visión está desarrollada como empresario. ¿Qué le dirías al emprendedor? Porque entender esto, un emprendedor que quiere proyectar, quiere crecer, tal vez le es un poco más difícil. ¿Qué consejo o qué le podrías decir a un emprendedor que quiere empezar a visionar más hacia adelante? Decir, bueno, ¿cuáles son los distintos caminos o qué aprendizaje le podrías dar en base a tu experiencia? Básicamente lo que hacemos es creer, o sea, quitar las creencias limitantes que hay acerca de los fondos de inversión, de las inversiones y demás. O sea, existen los pactos de socios donde tú, ante un notario o escribano, se dice aquí, ¿no? Escribano, sí. Regulas cómo se va a gestionar la compañía aunque tengan menos porcentaje que un inversor. O sea, regulas absolutamente todo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son tus decisiones? O sea, ¿cuáles son las... se dice... Bueno, hay un apartado que regula como las cosas clave donde tú puedes tomar ciertas decisiones, qué decisiones no puedes tomar, qué nivel de endeudamiento, si son empleados clave, cómo puedes dar un phantom share, que es un plan de incentivos para tus empleados clave. O sea, puedes regular todo lo que pasa en una compañía en un pacto de socios donde entre las partes ese miedo que puede tener un emprendedor a perder el control de la compañía se puede regular. Si realmente eres un emprendedor con ganas de crecer, necesitas caja. Y muchas veces cuando valida una hipótesis que un negocio es rentable, la escalabilidad no te permite ser tan alta si no tienes caja. O sea, no puedes montar 100 gimnasios si no tienes dinero de terceros, o no te va a permitir escalar tan rápido. Entonces, forma parte del viaje aprender eso. Entonces, se puede regular todo. Son muchas creencias limitantes las que tenemos y hay que trabajar en esa línea. ¿Y cuál crees que es la mejor manera para derribar esas creencias limitantes? Y creo que más en Argentina, que el emprendedor del gimnasio no está como muy amigado con esto de buscar inversiones por otros lados. Hace una aventuría. No. No. O sea, creo que hay que buscar ejemplos, ¿no? O sea, ejemplos de... O sea, al final yo siempre digo lo mismo, ¿no? Estás en una fase que factura $1 millón y quieres facturar 10. Bueno, ¿en quién te inspira para poder hacer eso? O sea, ¿quién ha hecho eso y crees que lo está haciendo bien? Oye, pues busca información ahí. Yo cuando tenía los gimnasios, cuando tuve mi gimnasio, todos los viernes me iba a visitar gimnasios que me parecían relevantes y me sentaba ahí y le decía, tengo un gimnasio en un barrio, en un pueblo pequeño, oye, ¿cómo hacéis las ventas? ¿Cómo estáis escalando esto? Bueno, pues si tú tienes una compañía y quieres crecer, pues mira quién te inspira y pregúntale. Y hay información hoy en todos los lugares para poder tomar mejores decisiones. Pero quedarse de brazos cruzados y criticar, no, porque estos tienen un fondo, coño, pues busca tú un fondo también. Si tienes un buen producto, busca y ponle yesca y échale, como se dice en mi tierra, coraje y ponte a trabajar en eso. Bueno, me encanta hablar de que saliera este tema de escalabilidad y claramente entendemos de que desde tu perspectiva la caja es importante y buscar fondos de inversión para escalar realmente es necesario. Pero quiero relacionar la parte de escalabilidad también con esto que es uno de tus fuertes, que tiene que ver con la cultura interna, ¿se puede escalar realmente de forma agresiva, masiva y sostener la cultura? Hay que mantener un equilibrio, como en todo. O sea, no hay una fórmula mágica. Lo más duro de ese proceso es que hay mucha gente que se queda en el camino y hay que aceptarlo. O sea, porque tú estás conduciendo un coche y de repente tienes que conducir un helicóptero porque ya la velocidad es otra, la necesidad de conocimiento de esos equipos de mando medio son otros, son perfiles diferentes, con más experiencia o con más capacidad de aprender más rápido o de tal, y a veces nos valen los mismos equipos. Y a veces da vértigo, pero esa cultura se puede mantener sin ningún problema, manteniendo ese equilibrio, ¿no? De ver también a quién le puedes dar la responsabilidad, quién lo puede hacer mejor, cómo podemos darle el lugar a las personas donde aportan más valor. Muchas veces tenemos gente que porque es buen técnico lo ponen de director técnico
y eso lo mata porque disfruta dando clases. Es también leer muy bien donde cada uno de ellos puede aportar más valor, y también nos equivocamos muchas veces dando responsabilidad a alguien que no la quiere, ni siquiera les preguntamos, o sea, oye, ¿quieres ser manager? Sí, no, pues, pero porque hace bien su trabajo entendemos que tenemos que subirlo, ¿no? También una oportunidad, cuando la compañía escala y crece, hay ciertos aspectos que te permiten también tener más motivada a la gente, que es la capacidad de desarrollarse dentro de la compañía. Entonces, bueno, surgen oportunidades, leer bien y entender bien cómo encauza eso. Para mí, una de las claves en la compañía fue meter un área de recursos humanos, nosotros decimos de personas, donde su principal indicador es el índice de felicidad de los empleados, y donde en vez de hacer nóminas, que eso se lo delegamos a una compañía que hace nóminas y que trabaja en los aspectos más legales o burocráticos, se dedica a cuidar a la gente. Entonces, cuando estás pendiente y estás preguntando continuamente qué podemos hacer para que el empleado esté más comprometido, esté más feliz en la compañía, salen muchas oportunidades de mejora. ¿Cuáles son esos innegociables dentro de los valores de la cultura interna de Training Gym? Es que los valores los decide la compañía y los decide todos los empleados en las jornadas que hacemos cada X tiempo. ¿Y cuáles han decidido? Empatía, son 6. Empatía, trabajo en equipo, resiliencia, comunicación. He dicho empatía, resiliencia, comunicación, trabajo en equipo. Mejora continua y ética. Son los valores de la compañía. Y se hace eso, se hace continuamente esa encuesta de satisfacción de 360 entre los managers y los empleados para entender quién son los empleados que consideran que son más empáticos, pero realmente los demás no lo ven así. Porque una cosa es la percepción que tiene uno y otra es cómo te ve tu manager o te ve tus compañeros. Cuando hay un gap entre lo que tú piensas y lo que realmente perciben los demás de ti, hay que trabajar en ese aspecto, ¿no? En mejorar esa habilidad que es la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación, la resiliencia. Y cuando trabajamos en eso, ¿quién lo hace? El que ha recibido más tacos en base a ese valor. Ajá, mira. Entonces, el embajador de la resiliencia es el que trabaja en esos perfiles que hay más gap en ese valor. Entonces, como que los valores se definen entre todos los empleados de la compañía, todos se sienten parte de que esos son los valores dentro de la empresa, y las reglas del juego de respeto a tus compañeros, porque es lo que ellos han decidido, y se trabaja siempre en cómo mejorarlo con esa encuesta y con ese tipo de embajador que representa dentro de la compañía ese valor. Me parece súper interesante y como que rompe un poco los esquemas con esta estructura impuesta de lo que implica el recurso humano dentro de la empresa. Y cómo creo que uno de nuestros dolores es eso, hacerlo consistente en el tiempo. ¿Cómo lográs esa consistencia en esos procesos que tienen que ver más con las personas? Porque por ahí tenés un embajador que entiendo que dura en el tiempo, pero con esas personas nuevas que van ingresando y que se mantenga esa sinergia en el equipo para mantener estos procesos que son vitales en el caso de Training Gym. Es que son procesos, o sea, todos los meses hay que hacer una entrevista one-to-one, cada 3 meses hay que hacer una encuesta de autoevaluación. Cada 2 años hacemos una jornada donde definimos los nuevos valores de la compañía. Claro, lo tenés como sistematizado. Claro, o sea, todos los días damos tacos en base a los valores de la empresa, y esos tacos tienen premios. O sea, lo relevante es que la gente cuando consigue tacos, consigue también premios. Entonces tiene una tarde libre, entonces generamos dinámicas que permitan mantenerla en el tiempo. A veces tenemos que hacer de poli en los tacos porque llegan a pastos y se dan tacos uno entre otros, pero bueno, tenemos que estar continuamente analizando eso y forma parte del área, ¿no? Y esa persona, que además Argentina se llama Milagros, que lleva recursos humanos en la compañía, que lleva personas, está continuamente analizando eso. O sea, su único trabajo es hacer a la gente más feliz. Se crea un proceso y se implementa y está en eso todos los días. Para ir cerrando, Rafa, me encantaría preguntar, y no quiero que nos quede pendiente de hablar,
Lo mencionamos muy rápido por ahí en algunos momentos de la charla, que estás haciendo mentorías. Vemos en redes sociales que estás fuertemente trabajando sobre el desarrollo de la marca personal en redes. Estás trabajando en este aspecto como mentor también, aparte de ser CEO de la compañía. Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo estás transitando esta etapa y cuál es tu objetivo y hacia dónde estás yendo. Pues mira, fue un viaje guay, porque yo hace 2 años estaba en todas las decisiones, me quería meter en todas las reuniones, quería estar en todos los KPI y no disfrutaba, tío. No estaba disfrutando del viaje. Conseguía 5 millones, quería 20 millones al día siguiente y ni siquiera lo disfrutaba y lo celebraba. Hace 2 años, por circunstancias, o sea, empecé a decir, "Hostia, tío, yo esto lo quiero para toda mi vida porque me gusta emprender, me gusta hacer negocios, me gusta aportar valor a la sociedad, pero no estaba disfrutándolo". Y fue como un viaje de decir, ¿y si ahora empiezo a soltar de verdad, delegar en los equipos, de verdad, a estar presente cuando estoy en una reunión o cuando estoy con mis amigos tomándome una cerveza? O sea, empezar a ser... Yo creo que el gran problema de la sociedad ahora es estar presente en algún lugar, en el aquí, en el ahora, y poderlo disfrutar de verdad, sin estar pensando en el pasado, en el futuro, en mil variables que hay, ¿no? Eh, y cuando empecé a disfrutar del estar presente y no estar en la reunión que hay en España de no sé qué, empecé a delegar mucho más de verdad, de corazón, de, de decir, bueno, estáis tomando decisiones y las voy a respetar y voy a estar tranquilo. Y ese fue en el momento donde más he crecido y he permitido que crezca el equipo. Entonces... eso me ha permitido ahora, desde un plano más fuerte, poder estar en una parte que es la marca personal, hacer mentorías, conocer más dueños de gimnasio, entender mejor sus problemas, estar más cerca del cliente y vender mentoría, que al final era lo que hacía habitualmente, pero, pero sin estar 100% enfocado en eso. Entonces, construir la marca personal ha sido un tiempo que me he liberado de estar haciendo algo que estaba bloqueando a mi equipo de alguna forma porque estaba tomando decisiones por ellos. Me ha permitido hacer más marca personal, me ha permitido estar más cerca de los clientes porque la mentoría no deja de ser estar muy en el problema del cliente. Aprendo mucho y me nutre mucho y eso permite que luego también trascienda la compañía. Y también hemos descubierto que con la marca personal vendemos mucho más que con la compañía. O sea, ahí está Santi, pero el coste por lead es mucho más bajo. Y luego otra de las decisiones fue contratar a un chaval de 20 años que ha nacido en redes sociales, en TikTok, en otra forma de ver cómo hacer marketing. Y estamos aprendiendo mucho, continuamente estamos poniéndonos ahí en ese viaje. Entonces, las 1000 mejores marcas o las 1000 cuentas con más usuarios o con más seguidores en Instagram son 900 personas y 100 empresas. Se vende mucho más desde la persona que desde la empresa, porque al final la gente pues, sigue a Apple, pero Apple no es, o sea, Steve Jobs cambió el mundo, no Apple. O sea, quizás hacer estrategias de marca personal permite a las compañías escalar y es el activo más importante, ¿no? O sea, yo puedo estar haciendo training gym o vendiendo otra cosa, pero quien hay detrás es una persona. Entonces, cuanto más ya o más inteligencia artificial, más inteligencia emocional, más humano y más tenemos que posicionar a las personas. Y para cerrar, ya sabemos que le vas a recomendar tu mentoría, pero ¿qué le recomendarías a un emprendedor que esté en este proceso de transformación o que quiere crecer en la industria? Creo que hay diferentes etapas. O sea, depende de la etapa en la que esté cada emprendedor, le recomendaría algo, ¿no? Habría que analizar caso a caso, pero lo que le diría es, si está en una etapa en la que tienes que crecer, tienes que facturar más o tienes que aprender de cultura, inspírate en otros que te hayan llamado la atención, investiga en algo que tienes que resolver a corto plazo porque lo puedes aplicar y cuando lo aplicas lo interiorizas más y lo traspolas más rápido, ¿no? O sea, yo siempre he aprendido en el momento que lo necesitaba.
y la obra va pidiendo el material, en el sentido de que mucha gente está ya pensando, no, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora, aquí? Y lo tienes que resolver. Bueno, pues inspírate en alguien que haya hecho ese proceso y que te pueda ayudar a pasarlo con menos equivocaciones. Muchas gracias, Rafa. Gracias a vosotros. Gran charla. Un abrazo. Gracias a vosotros.